Queridos amigos, es un placer poder estar con ustedes una vez más compartiendo la poderosa y bendita palabra de Dios. Hoy día les voy a invitar a que me acompañen al libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1 al 4. Y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Quiero decir una declaración. El Evangelio es lo mejor que le pasó a este mundo. La palabra Evangelio viene del griego evangelión, que significan buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué?, se preguntará alguien. Bueno, buenas nuevas de gozo, de alegría, de esperanza, de sanidad, en fin, todas las cosas buenas están en el Evangelio. Al fin y al cabo, el Evangelio es la salvación del ser humano. Por esto el escritor, inspirado en un tono de advertencia solemne, le dice a sus receptores, los cuales son en su mayoría judíos cristianos, que atiendan con diligencia. ¿Qué quiere decir? Que tomen mucha atención al mensaje que les fue enseñado, porque este mensaje, que es el Evangelio del reino de los cielos, es superior a toda doctrina humana, incluyendo a la misma ley que los judíos veneraban. ¿Por qué? Porque la ley apuntaba a este Evangelio, era el tutor, como señala Pablo en Gálatas. Ellos pretendían volver a esta ley, dejando el Evangelio atrás. Por lo tanto, ellos debían considerar las palabras del escritor, porque el Evangelio es lo más grande que Dios ha dado al mundo, porque el Evangelio es más que un cuerpo de doctrina, es más que un cuerpo de principios éticos, es esencialmente una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y es a través de su obra en la cruz que se alcanza la salvación del alma. El escritor a los Hebreos advierte a sus lectores que deben valorar, obedecer y nunca dejar de caminar en el Evangelio, porque su bendición, como la nuestra, se halla en este. No hay otro camino para alcanzar el cielo, sino que es a través de lo que el Evangelio proclama. Y lo que el Evangelio proclama, que la salvación del ser humano es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este pasaje nos da razones para creer y aceptar que este Evangelio es la verdad y que hay que creerlo y seguirlo. La primera razón es por la calidad de su fundador. Verso 3, en la primera parte dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Dios no envió un ángel, no es un profeta, no es un gran hombre, un santo de la tierra, sino que el Evangelio fue anunciado por el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y en esto radica principalmente la diferencia con otras religiones mundiales, que el Evangelio sin Cristo no es Evangelio. Jesús es el corazón mismo del Evangelio. Él procede de Dios, vino de Dios, volvió a Dios, porque es Dios. Juan señala en su Evangelio, en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y añade, y este Verbo se hizo carne, apuntando a la persona de Jesucristo el Señor. Y Pablo señala en Romanos, en el capítulo 9, verso 5, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el fundador del Evangelio,
Y es el Evangelio mismo, es el centro y corazón del Evangelio. Y Él lo predicó, Él lo enseñó. Dice en Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús trajo nuevas de alegría para este pobre mundo. Por esto multitudes le seguían, no solo por lo que hacía, sino por lo que decía y enseñaba. La gente, las multitudes, como leemos en los evangelios, quedaba extasiada al oírlo. Aún sus propios enemigos se admiraban de su doctrina, porque no solo hablaba con gran sabiduría, sino que hacía demostración de su poder y de autoridad. Sus palabras infundían esperanza a los necesitados, calmaban la sed de los sedientos, como en el caso de la mujer samaritana, infundían fe en los desesperanzados, como en el caso de Jairo, que tenía una hija que se moría, y el Señor le dijo: cree solamente. Esperanza a los atribulados por el pecado. El Señor le dijo a la mujer hallada en adulterio: ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. O confía, cuando le dijo al paralítico: hijo, tus pecados, ¿no es cierto? Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y salvación, lo más importante de todo, a los que iban irremediablemente al infierno, como es el caso de aquel condenado que estaba él junto a él en el monte Calvario, también clavado en una cruz. Cuando él creyó, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podríamos seguir contando de cómo Jesús demostró con su vida que lo que traía a la humanidad era la más grande verdad revelada al ser humano. El ser humano no necesita buscar más para saciar las necesidades de su vida. Solo debe creer y es suficiente. Y además, la demostración más grande de que el Evangelio es la verdad es que su fundador se levantó de la muerte al tercer día y hoy vive, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es eso. La tumba, querido amigo, está vacía, porque el Señor se levantó de entre los muertos para probar que todo lo que dijo e hizo en esta tierra es la verdad. Por lo tanto, no hay en este mundo ni que el hombre pueda crear que se compare al Evangelio. El Evangelio es único y es verdad, porque su fundador no solo demostró por sus palabras y hechos que venía del cielo, sino porque está vivo y sigue acompañando cada día de manera particular y de manera colectiva a su iglesia. La segunda razón que da Pablo es por la calidad de sus testigos. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esta segunda generación de cristianos no conocieron al Señor de manera humana en la carne y por ende no recibieron el Evangelio de primera fuente, o sea, del Señor mismo. Pero eso no quitaba la veracidad al Evangelio, porque los testigos eran de primera calidad. Porque quienes les transmitieron el Evangelio fueron los apóstoles y muchos discípulos que estuvieron con el Señor, quienes caminaron con Él, que le oyeron predicar el maravilloso, quizás, Sermón del Monte, le vieron perdonar los pecados y traer paz a la alma atribulada, le vieron sanar a los enfermos, le vieron dar su vida en la cruz del Calvario por todos los seres humanos y finalmente le vieron triunfar sobre la muerte y elevarse al cielo con gran poder y gloria. Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 15, verso 4 al 8. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando de la persona de Jesucristo el Señor.
Por lo tanto, ellos la habían visto, la habían oído, eran testigos verdaderos. Y el testigo más importante quizás de los testigos que habían es Pablo mismo. ¿Por qué? Fue el más acérrimo enemigo de Jesucristo, el menos probable que se hubiese convertido en un seguidor de él. Su vida demuestra que él, el Señor, ha resucitado, que él vive, que es el Salvador del mundo, y Pablo se convirtió en un testigo y proclamó esa verdad a todo el mundo de la época. Bendito sea el Señor. El Señor se le apareció a Pablo camino a Damasco, ¿no es cierto? Y se hizo realidad en su vida. Por lo tanto, toda persona, todo creyente también, es testigo de Jesucristo, pero no por algo que escuchó de otros. Tan solamente no es por los conceptos intelectuales que vienen a través del conocimiento de la palabra, sino fundamentalmente, querido amigo, es porque hemos experimentado su presencia viva en nuestras vidas. Hemos conocido al Señor una vez que le hemos aceptado por medio de la fe en nuestras vidas. Por esto puede decir con plena certeza un creyente, le conozco. Como dijo Job en su libro, en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso es el Evangelio. El Evangelio es la verdad. No es solo un concepto de ideas, no es un conjunto de doctrinas. Es fundamentalmente una experiencia con Jesucristo y con este resucitado. Lo tercero, el Evangelio es verdad, dice el escritor, por la calidad de sus señales. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Toda religión y filosofía actúa en el ámbito de lo ético y moral y afecta a la mente solamente. Y esto es una diferencia radical con el Evangelio, porque este Evangelio afecta absolutamente todo nuestro ser, pero sin duda comienza por lo espiritual. Como decía un conferencista cristiano, la finalidad última del cristianismo es hacer bueno a los malos. Y la mayor prueba del cristianismo es que éste cambia las vidas de manera radical del ser humano. Millones de seres humanos a través de la historia del cristianismo pueden testificar que es así, porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar las vidas de todos los seres humanos, de todos los hombres, aún del más malvado de todos ellos. Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, añade, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no solo afecta a lo espiritual y moral, sino toda la vida. Jesús no solo vino a salvar, sino también a sanar nuestros cuerpos, a consolar nuestros corazones de todos los seres humanos. El Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 9, verso 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguien puede decir, pero esto fue en el pasado. Yo digo, Cristo vive, Cristo ha resucitado, y Hebreo añade que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el escritor de los Hebreos en este pasaje señala que Dios sigue testificando con señales, prodigios y milagros que el Evangelio es la verdad. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo va a hacer mañana y lo va a hacer hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. Es una demostración, las maravillas y los milagros al interior de la iglesia y de la vida del cristiano, de que estamos en la verdad.
El Señor a quien servimos es el soberano y todopoderoso Señor del universo, y para Él todo es posible. Por esto el escritor a los Hebreos dijo que Dios mismo, el Señor mismo testificó junto con ellos, o más bien validó su testimonio a través de las maravillas, de los prodigios, de los milagros, y añade con la llenura del Espíritu Santo. Y esto sigue realizándose hasta el día de hoy. Millones de seres humanos, al igual que yo, podemos testificar que es así. Hemos sido sanados, hemos sido liberados de muchas cargas, de vicios, de muchas adicciones, y también hemos sido llenados por el poder del Espíritu Santo. Por esto el Evangelio es la gran verdad y es la respuesta a todas las necesidades del ser humano. No hay nada que se compare al Evangelio. Es lo más grande, lo más maravilloso que pudo enviar Dios al mundo. Jesús es el corazón mismo de este, y el conocerle es la experiencia más real que alguien puede tener. Así que, querido amigo, te invito a conocer a Jesucristo, a recibirlo por medio de la fe, a entregar tu corazón a Él, y recibirás la más grande bendición, que es la salvación de tu alma. Y tu vida, como sea hasta hoy, buena, mala, perversa inclusive, te aseguro será transformada en una vida maravillosa, en una vida grandiosa. Que Dios te bendiga.